Y bienvenidos a una nueva presentación de las previsiones macroeconómicas de BBVA Research, el servicio de estudios de BBVA. Gracias a los que os habéis acercado hasta nuestra sala de prensa y también a los que nos seguís por el streaming a través de Watchity. Un trimestre más están con nosotros Jorge Sicilia, economista jefe del grupo BBVA y director de BBVA Research, Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, y Miguel Cardoso, economista jefe de España y Portugal. Como siempre, nos van a presentar las cifras y las tendencias que nos esperan para los próximos meses y, como es habitual, abriremos un turno de preguntas cuando finalice la presentación. Sin más, cedo la palabra a Jorge Sicilia. Jorge, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bienvenidos a esta presentación del Situación España. Y, como siempre, empezamos con una valoración global para luego aterrizar este entorno en la economía española. Bueno, los principales mensajes que yo creo que traemos, tanto a nivel global como a nivel de la economía española en este trimestre, en primer lugar, es que hay una cierta resistencia a tener que tenemos un contexto donde la desaceleración de la economía global se está produciendo de manera moderada, pero aún así pensamos que este año es un año de moderación, pero que las condiciones están dadas para volver a tener un entorno de más crecimiento en el 2025. Hay diferencias, obviamente, entre Estados Unidos, China y Europa en las que luego entraremos. En este contexto, el principal riesgo que vemos es de naturaleza puramente económica y tiene que ver con un entorno en el cual, si esta fortaleza del sector servicios, que es una de las patas que está sustentando el crecimiento global, se traslada a un mayor crecimiento de manufacturas, lo que podemos tener es un entorno donde el proceso de desaceleración de la inflación sea más moderado del que contemplamos y podemos estar asistiendo a un contexto donde el proceso de bajada de tipos de interés también sea menor al que contemplamos en nuestro escenario central. Este entorno, en un contexto geopolítico algo más complejo y donde somos conscientes que puede haber más choques de oferta negativas que positivas. Cuando hablamos de choques de oferta negativo, estamos hablando de un contexto de algo menos de crecimiento, pero algo más de inflación, pues puede ser un entorno especialmente complicado para los bancos centrales. En cualquier caso, en este contexto donde ya empezamos a ver alguna recuperación de la economía europea, lo que sí estamos viendo es sorpresas al alza en las previsiones que teníamos para la evolución de la economía española, al calor principalmente del dinamismo de los servicios, en parte por un aumento de competitividad en este sector comparado con nuestros principales socios comerciales, y también por un contexto donde los fondos europeos pues van a seguir teniendo tracción. Todo esto en un contexto de aumento de la fuerza laboral pues nos lleva a tener un crecimiento algo más extensivo que intensivo, pero que en cualquier caso nos empuja a elevar la previsión de la economía española hasta el 2,5%. También subimos una décima la previsión de la economía española el año que viene, pero en cualquier caso marcamos una moderación del crecimiento porque pensamos que va a haber cierto agotamiento de las exportaciones de servicios en un año donde ya pensamos que tanto en España como en otros países europeos la entrada de las reglas fiscales pues va a generar un entorno que también va a necesitar algún ajuste fiscal que modere ese ritmo de crecimiento. Bueno, empezando con el entorno global, yo creo que la principal pregunta que ahora mismo tenemos todos es si está funcionando la política monetaria o hasta qué punto está funcionando la política monetaria, toda vez que un proceso de subida de tipos de interés como el que hemos tenido en los países desarrollados, en otros contextos, en otros episodios, lo que hemos visto es una reacción más negativa de la actividad y de hecho
Eso es lo que teníamos nosotros en previsiones, y lo que poco a poco hemos ido viendo en los últimos trimestres en Estados Unidos es que la economía mantenía unos niveles de crecimiento relativamente elevados, y que incluso algunos países de la zona euro pues han tenido un menor impacto por política monetaria que por otros factores en este proceso de desaceleración. Y esta pregunta es una pregunta relevante porque los bancos centrales lo que tienen que valorar es si este nivel de restricción de tipos de interés es suficiente para generar una bajada adicional de la inflación o no. Y por eso lo que hemos traído aquí es unas láminas donde lo que creemos no es tanto que la política monetaria no esté haciendo su trabajo, creemos que lo está haciendo. Fíjense lo que está pasando con la evolución del crédito bancario, tanto en Estados Unidos como en Europa. Se está produciendo una moderación importante del crédito, en línea con lo que cabría esperar con el proceso de subida de tipos de interés en general, pero hay elementos que lo están compensando, ¿no? Y lo que les estamos trayendo aquí son tres que creemos que están teniendo un efecto. En primer lugar, la evolución del consumo del gobierno, el gasto público, donde ven que ya, que tanto en Estados Unidos como en Europa, pues está regresando, en el caso de Estados Unidos, al nivel de la tendencia. En el caso de Europa está por encima del nivel tendencial que traía. Este es el primer elemento que de alguna manera está reduciendo el impacto de la política monetaria. La política fiscal está teniendo tanta fuerza en sentido contrario que está compensando el efecto negativo en crecimiento que hubiera tenido la política fiscal. Y los otros dos, el primero es la fortaleza del consumo de servicios. Esto es puro consumo privado, tiene que ver con el exceso de ahorro que se ha generado tras la pandemia, y también con el cambio de hábitos que está llevando a las personas en general consumir más servicios. Y de hecho, aunque no lo pueden ver en este gráfico, que es un ratio, este fenómeno es mucho más acusado en Estados Unidos que en Europa. En Estados Unidos ya hemos regresado al nivel de tendencia de consumo de servicios que traíamos antes de la pandemia. En Europa todavía no. El patrón de consumo de bienes y servicios es diferente en ambos países, o en ambas regiones, como pueden ver aquí. En Estados Unidos tenemos una tendencia donde todavía en ratio sigue pesando mucho el sector industrial, el sector de manufacturas y de bienes, y eso creemos que tiene que ver sobre todo con el envejecimiento de la población, que se está produciendo de manera más acusada en Europa que en Estados Unidos. Pero en cualquier caso, en las dos regiones lo que está ocurriendo es que el consumo de servicios tiene mucha fortaleza, y por eso la inflación servicios se está manteniendo alta, pese a este contexto de altos tipos de interés. Y luego el otro impacto es que la política monetaria no solo juega el partido a través de los tipos de interés a corto plazo, sino también en la evolución de los mercados financieros. Y es verdad que durante todo este periodo lo que hemos tenido son condiciones financieras relativamente laxas, que de alguna manera también han apoyado el crecimiento. En cualquier caso, todo esto lo que está haciendo es que, pese a ese periodo de alta inflación y esa subida bastante agresiva de tipos de interés, pues la actividad haya en algunos casos conseguido más o menos recuperar los niveles de tendencia, como ven, de una manera mucho más clara en Estados Unidos que en Europa y China, donde todavía está por debajo. Y la pregunta relevante hacia adelante es si a partir de ahora el efecto de la política monetaria puede ser más intenso o no, no solo porque pueda tener efectos rezagados, sino también porque algunos elementos pueden estar terminando. Y nosotros creemos que el escenario central que traíamos hace 3 meses sigue siendo el escenario más probable hacia adelante. Se va a producir un aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos. Revisamos al alza el crecimiento de este año, pero a la baja el crecimiento del próximo. Primero, porque seguramente la política fiscal sea menos diferencial, porque la política monetaria va a morder
un poquito más en a finales de este año de lo que lo ha hecho hasta ahora, y sobre todo porque el exceso de ahorro que traíamos en la economía de Estados Unidos más o menos se ha eliminado, dependiendo de qué estimaciones utilicen. Nosotros tendemos a usar alguna que utiliza la Reserva Federal, y ahí lo que estamos viendo es que ese exceso de ahorro ya se ha consumido. Todo esto nos empuja no tanto a pensar que va a haber una desaceleración fuerte en Estados Unidos, pero sí que el escenario de desaceleración gradual que va a permitir que la inflación se modere sigue siendo el escenario más probable. En Europa, a pesar de que hemos tenido crecimiento en el primer trimestre de este año, no altera un poco la visión que tenemos, más o menos es lo que estábamos o lo que teníamos en previsiones. Es verdad que el hecho de haber tenido crecimiento es una buena noticia, porque después de 15 meses donde hemos tenido estancamiento en Europa, el hecho de que empecemos a ver esa recuperación es una buena noticia en sí. Y bueno, este 0,7 con el que salimos puede tener algún ligero sesgo al alza, pequeño, lo suficientemente bajo, en torno a una décima, como para que pensemos que no merece la pena modificar las previsiones. Y en cualquier caso, a diferencia de otras regiones, como saben, en Europa vamos a tener ya la aplicación de las nuevas reglas fiscales a partir del próximo año, muchas cosas todavía por negociar, pero que tanto en Italia como en Francia como en España va a requerir un proceso de ajuste fiscal hacia adelante para cumplir con esas reglas, y por eso, como ven, la recuperación de la economía europea, a pesar de venir de un crecimiento muy bajo, tampoco es especialmente elevado. En China también la economía ha ido algo mejor de lo que contemplábamos. En cualquier caso, en la medida en la que seguimos viendo ciertas debilidades estructurales en esta economía, preferimos no cambiar las previsiones, pero con el mensaje de que bueno, la economía china otra vez está mostrando que la posibilidad que tiene el gobierno de estimular la economía pues está funcionando, al menos en el corto plazo. Pasando a la inflación, estamos subiendo algo las previsiones de inflación, sobre todo en 2024, no tanto en 2025. Aquí el mensaje principal con el que creo que conviene tener hacia adelante es que el proceso de desinflación está siendo algo más lento y posiblemente un poquito más incierto en el caso de Estados Unidos, pero que seguimos viendo con claridad que el proceso de convergencia hacia niveles próximos con los objetivos de los bancos centrales se está produciendo. Hay muchos indicadores que, si están interesados, podemos hablar después, que nos hacen estar cómodos con esta previsión de reducción de la inflación en el 2024 y sobre todo en el 2025. Y la única duda que tenemos aquí está relacionada con las dificultades que está teniendo China en un contexto donde tienen un exceso de producción y una debilidad muy fuerte de la demanda interna para salir de este entorno complicado de inflaciones bajas, y en ese sentido lo que estamos haciendo también es reducir la previsión de inflación para el 2024. Todo esto también nos lleva a no cambiar en general la senda de reducción de tipos de interés tanto en Estados Unidos como en Europa, pero con una senda retrasada en Estados Unidos. Y en Estados Unidos ahora mismo solo vemos probabilidad de que baje entre 1 y 2 veces los tipos de interés en la segunda parte del año. Nosotros pensamos que hoy por hoy es algo más probable que baje en septiembre y en diciembre 2 veces, 2 bajadas de 25 puntos básicos, que lo haga una sola vez, pero va a depender mucho de cómo evoluciona la inflación en los próximos meses y cuán cómodos están los miembros de la Reserva Federal en que ese proceso de convergencia hacia el 2% da señales más claras de aquí a que tengan la reunión en septiembre. Y en Europa, en la medida en que
mantenemos ese entorno de convergencia hacia el 2% y tenemos una recuperación relativamente débil, vemos con una probabilidad más alta que ese proceso de caída de la inflación hacia el 2% genera más consenso dentro de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, y en ese sentido, a pesar de que hay ciertas dudas de si va a hacer una o dos bajadas más en la segunda parte de este año, nosotros pensamos que el escenario está listo para que puedan bajar 2 veces más y, por tanto, tengamos un nivel a finales del 2024 75 puntos básicos por debajo de cómo estaban hace 3 meses. Mi última lámina tiene que ver con riesgos. Estamos en un contexto delicado por múltiples razones, pero como he comentado antes, el escenario de riesgo que nos parece más probable es, como ven aquí, lo que estamos contemplando es que la moderación de la actividad y de la inflación va a ser gradual y que, por tanto, vamos a irnos a un entorno de menos crecimiento y de menos inflación en el 2024. El principal riesgo es que esta fortaleza del sector servicios continúe, que se pueda ver acompañado por una recuperación incipiente, pero que ya estamos viendo en algunos países en producción industrial, en producción manufacturera, y que esto nos lleve a un escenario de algo más de crecimiento y algo más de inflación. Claro, ese riesgo abre la probabilidad a que en ese contexto los bancos centrales no puedan bajar los tipos de interés como tenemos previsto, o que incluso si ese proceso de subida de inflación les preocupa lo suficiente, pues cambien el tono de política monetaria, y en ese contexto lo que empezaría a tener más probabilidad es este riesgo 3 de aterrizaje brusco, donde sí tengamos una política monetaria que necesite un ajuste de la economía más fuerte para llevar la inflación hacia el 2%. En la presentación que tienen en la página web tienen un montón de detalles en la parte global donde exploramos un poco estas cuestiones que estamos comentando. Y claro, en este contexto lo siguiente que nos tenemos que preguntar es qué puede pasar con la oferta. Y en la oferta tenemos 2 choques que son de naturaleza diferente. Uno, si este entorno geopolítico nos lleva a tener más proteccionismo, más subidas de tarifas. Esto es un choque negativo que elevaría la inflación y podría bajar el crecimiento. El choque positivo que podría compensar, dependiendo de cuán fuerte sea, tiene que ver con ganancias de productividad asociadas a 2 cuestiones. En primer lugar, el posible impacto de la inteligencia artificial. En segundo lugar, que en la medida en que hemos tenido un comportamiento del mercado laboral bastante positivo en los últimos trimestres, si viene algún aumento de actividad, todo esto puede empujar la productividad al alza. En un contexto de una cierta escasez de mercado laboral puede haber más incentivos de las empresas para invertir más en tecnología y ponerlo en práctica, y de alguna manera hacer más probable tener algún efecto positivo de productividad. Pero bueno, eso es muy difícil de prever, simplemente lo tenemos marcado porque son elementos que seguimos con mucho cuidado para ver cómo va cambiando la distribución de probabilidad entre uno y otro. Y este es el contexto donde presentamos las previsiones de España. Muchísimas gracias, como siempre, por la asistencia. Muy buenos días. Bueno, pues el principal mensaje, ¿no?, de esta segunda parte de la presentación es que revisamos al alza la previsión de crecimiento de España, de su Producto Interior Bruto al 2,5% para el 2024 y marginalmente al 2,1% para 2025. Y esto se debe fundamentalmente a la mejor evolución de las exportaciones de servicios, tanto las de turismo como las no turísticas. Bien, detrás de estas cifras, lo que se esconde es un comportamiento de la economía española durante la primera mitad del 2024 mucho mejor que el que preveíamos hace unos meses, ¿no? No solo porque el INE
revisar al alza el crecimiento marginalmente de la segunda mitad del 2023, sino sobre todo porque lo que estamos viendo con las estimaciones en tiempo real es que ese crecimiento pues está, como pueden ver en este gráfico, entre las 7 y las 8 décimas de crecimiento del Producto Interior Bruto. Este crecimiento trimestral elevado a tasa anual pues nos da una velocidad de crecimiento que se sitúa, una velocidad de la actividad económica que se sitúa entre el 2,8 y el 3,2%, ¿no? La mejora de las previsiones se debe fundamentalmente al cambio en la contribución de la demanda externa. En este gráfico lo que se puede ver es que en las previsiones que teníamos para 2024 pensábamos que el mayor dinamismo de la actividad económica iba a provocar una contribución de la demanda externa negativa de unas 4 décimas y, sin embargo, ahora, viendo la evolución económica, como decía, muy ligada a este dinamismo exportador de los servicios, esperamos una contribución positiva de unas 3 décimas. Al mismo tiempo, estamos viendo que se mantiene el potencial de creación de empleo, la afiliación a la seguridad social. Si se mantiene a los ritmos de crecimiento que hemos visto en los meses de abril y mayo, podría crecer en este segundo trimestre un 0,8%, el equivalente en tasa anual a un 3,2%, y esto se debe tanto a la contribución positiva que está haciendo la inmigración como también la mayor participación. En este gráfico pueden ver las contribuciones a la variación de la tasa de actividad. Fundamentalmente tenemos un aumento positivo debido a lo que denominamos efecto participación en cuanto está aumentando la tasa de actividad, la tasa de participación en el mercado de trabajo de los distintos grupos poblacionales, que eso más que contrarresta el efecto composición debido al envejecimiento paulatino de la población española. Al mismo tiempo, y esto es el resultado de una investigación, de un estudio que hemos hecho en un observatorio en el que analizamos la evolución comparada en España y en la eurozona de cómo ha evolucionado la productividad en los distintos sectores productivos, pues vemos que la productividad por hora trabajada en los últimos años, fundamentalmente a partir del 2022, está aumentando más en España que en la eurozona. Como pueden ver en el gráfico que aparece a la izquierda, ese crecimiento que está ligeramente por encima del 3% es muy superior en términos estadísticos del crecimiento que estamos viendo en la eurozona, y se debe fundamentalmente a lo que denominamos el aumento o la contribución que realiza la productividad interna, es decir, en cuánto está mejorando la productividad de cada uno de los sectores, ¿no? Hay una contribución menor de lo que denominamos el efecto de reajuste sectorial del empleo, esto es, el movimiento del empleo hacia los sectores que tienen una mayor productividad, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues este crecimiento de la productividad por hora trabajada está reduciendo en parte el aumento de la brecha de productividad que se ha venido abriendo a lo largo de los últimos prácticamente 15 años. También hemos comprobado que la política monetaria está teniendo un impacto menor de lo esperado, ¿no? En este caso, el aumento de los tipos de interés pues, supone un lastre menor al crecimiento económico. Para ello, lo que hemos hecho en esta edición de nuestra publicación es realizar un ejercicio de lo que denominamos el contrafactual, donde estarían los tipos de interés tanto de los préstamos como de los distintos tipos de depósitos si la economía española se hubiera reaccionado al aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo de la misma manera
que hemos observado en el pasado de acuerdo con esas relaciones históricas. Y como pueden ver aquí, sobre todo en el caso del tipo hipotecario, pero también del tipo nuevo de crédito de las empresas, los tipos de interés están por debajo de lo que hubiera sido la respuesta acorde a esa relación histórica. En concreto, el Euribor a 12 meses subió 400 puntos básicos con respecto a 2021, pero los tipos de interés hipotecarios, el coste nuevo crédito de las empresas, han subido solo unos 300 puntos y 350 puntos respectivamente. Estamos hablando de prácticamente 100 puntos menos que el aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. En el caso de los depósitos, en un contexto de mucha abundancia de liquidez y de exceso de ahorro, como ahora mencionaremos, pues el efecto de la política monetaria también ha sido menor por el lado de los depósitos, aunque las diferencias son significativamente menores a las que hemos visto por el lado de las operaciones de crédito. Bien, hacia adelante, hacia 2021, seguimos esperando una expectativa de ligera desaceleración de la actividad, desde este 2,5 de crecimiento que esperamos para 2024 al 2,1 para el próximo año, ¿no? La primera razón que explica, ¿no?, esta desaceleración es que, si bien, como he comentado anteriormente, para este año esperamos una contribución positiva de la demanda externa, consideramos que se volverá negativa para el año que viene, ¿no? Entendemos que hay limitaciones a que el crecimiento del turismo pueda seguir haciéndose con la misma intensidad con la que lo estamos viendo ahora, ¿no? Pensamos también que hay motivos para que, a medida que la demanda interna siga mejorando, pues las importaciones se aceleren en 2025 y bueno, pues esto nos llevará a un modelo, a un patrón de crecimiento, al menos a corto plazo, más intensivo en el uso de insumos extranjeros, ¿no? Luego, por otro lado, también lo que estamos viendo es que el aumento del ahorro, al que mencionaba antes, limita el crecimiento del consumo interno, del consumo privado por parte de residentes, ¿no? Esto se puede ver muy claramente en este gráfico, donde comparamos la eurozona, la línea de color azul más oscuro, con España, la línea de color turquesa. Tenemos representado aquí la tasa de ahorro de los hogares y bueno, pues estamos viendo cómo, a pesar del crecimiento económico, pues se ha producido un aumento de la tasa de ahorro hasta situarse pues en el 13,1% a finales del año pasado, ¿no? Pensamos que esto en parte se debe a los cambios demográficos que se están produciendo en la economía española y al hecho de que los ingresos de las familias han aumentado, pero ha beneficiado sobre todo a personas de más edad y a aquellas de rentas más altas, en el caso también de la riqueza, que tienen una propensión a consumir menor, ¿no? Y esto podría estar explicando este aumento de la tasa de ahorro. También otro de los factores que nos preocupa, ¿no?, y que de alguna manera pues explica esta desaceleración esperada hacia adelante, es que la inversión sigue la inversión sigue viéndose lastrada entre otras razones, por la incertidumbre regulatoria, ¿no? Esto afecta a la inversión en equipos de transporte y afecta también a la inversión en vivienda, ¿no? Hemos visto que claramente a lo largo de los últimos trimestres la inversión sigue siendo el factor o el componente de la demanda agregada que está por debajo de los niveles del 2019, ¿no? La vivienda se enfrenta a desafíos muy importantes, los controles de precios, los retrasos en la ley del suelo, la incertidumbre regulatoria, pues obviamente afecta, ¿no?, lastra la inversión, afecta a la oferta de vivienda y, por lo tanto, esto es importante en la medida que se pueda estar constituyendo como un cuello de botella al crecimiento económico. También nos preocupa la evolución de la productividad por ocupado, ¿no? Si bien antes mencionaba que la productividad
por horas trabajadas está evolucionando de una manera más favorable que el conjunto de la Unión Europea, que se encuentra en una fase de menor crecimiento, en una situación de menor crecimiento que España. Esa evolución de la productividad por hora trabajada es menor que la que vemos, por ejemplo, en economías con mucho más dinamismo, como es el caso de Estados Unidos. Pero es sobre todo preocupante el hecho de que ese aumento de la productividad por hora trabajada no impide la caída de la productividad por ocupado como consecuencia de que las horas trabajadas por ocupado están disminuyendo. En estos momentos la productividad por ocupado se encuentra casi 4 puntos por debajo de los niveles alcanzados en el cuarto trimestre del 2019. Y por último, y con esto acabo, esperamos también que se inicie la consolidación fiscal en 2025. Esto va a tener efectos durante un horizonte temporal relativamente amplio, puede ser 4 o 7 años, dependiendo del acuerdo que se alcance con la Comisión Europea sobre la senda de ajuste fiscal. Consideramos que, dada la situación de partida en la que se encuentra la economía española, por lo que respecta a su saldo estructural primario, el ajuste que tendrá que hacer la economía española será equivalente a unos 2,5 puntos del Producto Interior Bruto. Es un objetivo muy exigente para los próximos años y podría lastrar el crecimiento económico. En concreto, lo que aparece representado en este gráfico es el impacto simulado de ajuste fiscal que tendría sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? La desviación del nivel del Producto Interior Bruto respecto a un escenario en el que la economía española no tuviera que llevar a cabo la consolidación fiscal, que por otro lado es necesaria. En concreto, hemos hecho 2 simulaciones que aquí denominamos impacto moderado o impacto elevado, dependiendo de cuál es la combinación de medidas por el lado de los ingresos, de aumentos impositivos, o medidas por el lado de gasto, de recortes de gasto, y lo que vemos es que la horquilla, pues nos dicen que esos efectos son significativos, ¿no? Con unos multiplicadores de largo plazo que podrían moverse entre las 6 décimas y la unidad, ¿no? Esto lo que pone de manifiesto es que en la medida que estos impactos son económicamente significativos, la mejor consolidación fiscal, como siempre decimos, sería aquella que descansase sobre reformas estructurales, sobre todo que sean resultados de amplios consensos políticos, ¿no? Consensos políticos donde estén presentes la mayor parte de las fuerzas políticas, teniendo en cuenta que estamos hablando de un proceso de consolidación fiscal y de reformas estructurales que serían necesarias, que van más allá de una legislatura, ¿no? Y también, obviamente, pues contando con la posible contribución de los fondos europeos para financiar inversiones productivas. Yo con esto acabo, les agradezco la presentación y ahora, Esther, si te parece, pues damos paso. Sí, un segundo, que se me olvidó decirlo al principio. Estamos continuando con la política del último trimestre. Esta presentación es una presentación corta. En realidad tiene mucha más información, presentación larga, editorial, texto en la página web. Gracias, Jorge, por la aclaración. Pasamos ahora al turno de preguntas. Como es habitual, os pedimos que os identifiquéis con nombre y medio. Para preguntar solo tenéis que levantar la mano, los que estéis físicamente en sala, o indicar la manita que tenéis en el Webex, los que estáis por streaming. Nos ha llegado una pregunta ya por escrito que, si os parece, os leo inicialmente. ¿Cómo ha evolucionado el sector turístico? ¿Qué prevén para 2024 y para la campaña de este verano?
Bien, muchas gracias Esther y muchas gracias a todos por su asistencia hoy a esta rueda de prensa. Realmente, como comentaba Rafa, buena parte del crecimiento que estamos observando pues viene como consecuencia del buen comportamiento que se está observando en el sector turístico, particularmente durante meses que no son tradicionalmente tan buenos como a lo mejor los de la campaña de Sol y Playa. Estamos observando que tanto en el otoño como en el invierno hemos visto un fuerte crecimiento que el INE ha trasladado pues, a un nivel de consumo de no residentes que está, de acuerdo a la previsión inicial, entre un 35 y un 40% por encima de los niveles vistos antes de la pandemia. Y bueno, aquí lo que observamos es un comportamiento que continúa siendo bastante positivo cuando observamos los datos de gasto con tarjeta de crédito de los clientes y no clientes de BBVA. Lo que venimos observando es un avance de alrededor de un 20% en términos nominales hasta mayo, que es similar al que veníamos observando durante los primeros 4 meses del año, y las 3/4 partes de ese crecimiento se explican por el buen comportamiento del gasto realizado por visitantes provenientes de otros países. ¿Qué está detrás de todo esto? Pues básicamente ganancias de competitividad. Ahí en la presentación larga van a ver que el precio de los servicios en general está teniendo un comportamiento más positivo, es decir, avanzan menos en España que en algunos de los principales países que compiten por este tipo de turistas. En segundo lugar, lo que tenemos también es una diversificación del turismo, tanto en términos de los países de origen de donde provienen esos turistas, como también cuando vienen. Como les decía, buena parte de la sorpresa positiva que hemos visto durante el primer trimestre se debe a ese fuerte avance. Estos turistas provienen de economías que están teniendo un comportamiento más positivo del que observamos en Europa, por ejemplo, Estados Unidos, o están viendo que sus monedas se aprecian respecto al euro y eso les da poder de compra. No vienen a turismo de sol y playa, vienen más a turismo cultural, a turismo urbano, y entonces esto permite redirigirles hacia otras áreas donde, por ejemplo, estamos viendo que la capacidad utilizada está creciendo. En la temporada baja actualmente estamos viendo un 4% más de plazas abiertas que las que había, por ejemplo, en 2019. Estamos viendo esta expansión de la oferta también. La inversión en el sector hotelero está creciendo de manera importante, con lo cual todo esto pues, apunta a esta buena evolución que estamos viendo del sector turístico. Por otro lado, nuestra perspectiva hacia adelante es que una parte de este crecimiento se puede agotar en la medida en que ya esta capacidad utilizada se está viendo agotada como consecuencia pues, de, sobre todo, la alta ocupación en los meses de verano. Como consecuencia también al impacto, a las externalidades negativas que estamos observando de ese turismo, que se trasladan hacia mayor congestión, hacia mayor contaminación, hacia un mayor precio de la vivienda y que, por lo tanto, bueno, van a limitar el crecimiento del sector durante los próximos meses. Gracias, Miguel. La siguiente pregunta va a ser para Jordi, cuando quieras. Hola, Jordi Fábrega, Cadena SER. Tenía una aclaración y 2 preguntas. La aclaración era para aclarar si el impacto de esas 6 décimas o de ese punto que decís que puede tener sobre el crecimiento el proceso de ajustes para cumplir con las reglas fiscales. ¿Estamos hablando de impacto en el periodo de ajuste en esos 5 años o esas 6 décimas o punto es un impacto anual? Y luego 2 preguntas. Una, si nos podríais hacer un poco la explicación de qué perfil creéis que tendrá la inflación en España. Lleva unos
3 meses subiendo. ¿Esperáis que siga subiendo aún un poco más por el impacto de la persistencia de la inflación de servicios? ¿Se mantendrán estos niveles? Un poco si nos podéis hacer el dibujo. Y la otra es, me ha llamado la atención esa diferencia que explicáis entre los tipos de interés previstos de mercado, digamos, a raíz de la subida de tipos del BCE y los que realmente al final se han producido. Esa diferencia entre lo que esperabais, lo que se ha producido, ¿a qué la atribuís? Sí, muchas gracias, Jordi. A ver, he puesto otra vez el gráfico. Cuando hablaba de esas 6 décimas o el punto, me estaba refiriendo al multiplicador, no al impacto de la actividad. El impacto en la actividad, como puedes ver aquí, sería entre 1,7 puntos del PIB, en el caso del ajuste por la vía del gasto, y 2,5 puntos en el caso del ajuste por la vía fiscal. Lo que aparece en el eje horizontal son los trimestres y el ejercicio que estamos suponiendo es el de un ajuste progresivo en un plazo, en este caso sería el más dilatado, que es el de 7 años, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos hablando de un ajuste a 28 trimestres vista, ¿no? Y lo que ponemos de manifiesto, como siempre, es que, claro, o sea, esto lo que nos da sería la segunda y la tercera alternativa para hacer el ajuste fiscal, pero hay otra que nosotros es la que preferimos, que sería seguir abordando reformas que aumenten tanto la productividad como el empleo, nos permita con los mismos tipos impositivos seguir ensanchando las bases imponibles y aumentar con ello la recaudación. Por poner un ejemplo, ¿no? Lo que tenemos estimado es que una reducción, por ejemplo, de la tasa de desempleo en 6 puntos, de la tasa estructural de desempleo a largo plazo en 6 puntos, ¿no? Para acercarnos a los niveles que observamos en otros países europeos, nos permitiría reducir el déficit público entre 3 y 4 puntos del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, esto sería más de lo que necesitamos para hacer el ajuste fiscal y, por lo tanto, sería una como estrategia de consolidación fiscal a un horizonte tan amplio como el que planteamos en este ejercicio, sería obviamente la opción elegida, ¿no? Pero para eso necesitamos acuerdos políticos, ¿no? Que sean lo más amplios posibles. Sí. Muchas gracias, Jordi, por la pregunta. Para julio esperamos una tasa de inflación del 3,4 y la subyacente en el 3%. Estamos viendo pues, precios del petróleo algo por debajo de lo que esperábamos hace unos meses. El problema aquí es que hacia adelante pues, las tensiones geopolíticas van a seguir jugando un papel importante en qué tan rápido se reduce la inflación, por un lado, y luego lo que comentabas en tu pregunta, el tema del sector servicios. Es muy probable que durante los próximos 2-3 años lo que tengamos es una continua presión de los costes laborales sobre los precios, en la medida en que se mantenga la demanda relativamente fuerte y las empresas se vean con la capacidad de traspasar este incremento en salarios o este incremento en el empleo o en las cotizaciones a la seguridad social a precios, pues lo van a hacer. Entonces, lo que vemos son niveles de inflación más alrededor del 3% durante todo el segundo semestre, entre el 3 y el 3,5%, terminando alrededor del 3,2, 3,3 este año. Y luego el siguiente año, pues en promedio alrededor del 2,4. Pero como ya comentaba, esto tiene por debajo el supuesto de que no vamos a tener presión adicional por el precio del combustible, no vamos a tener presión adicional por el lado de la electricidad y ciertamente tampoco estamos esperando que vuelvan a aumentar el precio de los alimentos. Sí esperamos cierta reversión, pero no a los niveles anteriores a la pandemia.
Sobre tipos, que entiendo, Jordi, que es tu tercera pregunta. Aquí tienes esta gráfica, en la presentación larga tienes una evolución temporal. Ahí lo que básicamente hacemos es, cuando empiezan a subir los tipos de interés y proyectamos cuál va a ser la evolución del Banco Central Europeo, que más o menos ha sido, bueno, cuando tenemos los tipos del Banco Central Europeo, lo que hacemos es proyectar si se hubiera comportado de una manera similar a otros ciclos, cuánto hubiera subido el tipo hipotecario, cuánto hubiera subido el tipo del nuevo crédito a empresas, cuánto hubiera subido el tipo de depósitos a la vista, cuánto hubiera subido el tipo de depósitos a plazo. El resumen es lo que tienes aquí en esta lámina, es que lo que vemos es que en esta ocasión ha habido en general menos traslación de los tipos de interés que trasladamos a los clientes, tanto en activo y pasivo, el sistema financiero, que lo que hubiéramos previsto con el comportamiento del sistema financiero en otros ciclos. Esto puede ser por multitud de causas. Puede ser, sabemos que el exceso de liquidez del Banco Central Europeo ha pesado mucho en la medida en que los bancos no han necesitado liquidez y, por tanto, la subida de la remuneración de los depósitos ha sido mucho más baja. También sabemos que ha habido un exceso de ahorro de familias y de empresas que posiblemente lo que ha hecho es que se haya reducido la necesidad de crédito por parte de las empresas, por ejemplo, porque hayan tirado de ahorros. Y también puede estar influyendo la competencia del sector, que en ese contexto lo que está haciendo es que los tipos de interés de créditos no suban tanto, ¿no? Entonces, bueno, sí ha habido una traslación de la política monetaria, pero posiblemente un poquito menos de lo que hubiéramos estimado que se tenía que haber producido con la subida de tipos del BCE que se ha producido. Alejandra. Hola, muchas gracias por la presentación. Alejandra Alcese del Mundo. Tenía 3 preguntas. La primera, no sé si en la previsión de inflación media para España del 3,3% se está teniendo en cuenta la prórroga de la bajada del IVA sobre los alimentos que ha anunciado esta semana el Gobierno, y si no se está teniendo en cuenta, ¿cómo variaría esa cifra? Y cuando han comentado la posibilidad de que la inflación de los servicios derive en una mayor inflación de las manufacturas y eso afecte a más crecimiento y más inflación, no sé si uno de los riesgos contemplados es que incluso el Banco Central Europeo pueda dar marcha atrás en la bajada de los tipos e incluso volver a subirlos. No sé si eso está ahí sobre la mesa. Luego, una segunda pregunta. Han comentado que está subiendo más la renta de las familias que el consumo. Y que eso se debe a la composición también demográfica de España o a que son las personas de más edad las que están viendo más incrementada esa renta. He visto en el gráfico que subía más en España el ahorro que en la media de la UE. No sé si es porque aquí estamos protegiendo más la renta de los pensionistas que en la media de la UE o, bueno, si pueden hacer una valoración. Y lo último, cuando hablan de que en 2025 se va a producir un enfriamiento del turismo, no sé si nos pueden especificar si es más del turismo nacional por las restricciones derivadas de las reglas fiscales o es el turismo extranjero o, bueno, un poco a qué se debe esta previsión. Muchas gracias. ¿Tomas tú la inflación? Sí. Buenos días, Alejandra. En términos de inflación, lo estamos tomando en cuenta. En principio, el impacto de mantenerse la medida sería de alrededor de media décima a una décima, es decir, el efecto no sería relativamente importante. Sí. La de turismo, lo que estamos observando es, ya se observa cierta desaceleración, sobre todo durante los primeros 4 meses del año, en el gasto por parte de españoles en turismo. Vamos a ver exactamente cuáles son los factores. Esto es uno de los temas que están, por ejemplo, detrás del menor crecimiento que estamos observando en el consumo de las familias. Es posible que, aunque los precios de los servicios turísticos están avanzando
a un ritmo que es menor que el que se observa en otros países competidores, también es perfectamente posible que estén avanzando más rápidamente que la renta en algunos segmentos de ingreso, y esto puede estar reduciendo la capacidad, por ejemplo, para adquirir este tipo de servicios. Puede haber también algún tipo de agotamiento en términos de redireccionamiento de recursos que hemos tenido en los últimos años, desde la compra de bienes hacia la compra de servicios. Y en el caso del sector turístico es más una previsión que, como decía, lo que estamos viendo actualmente. Lo que pensamos es que este consumo de no residentes, después de 2 años de avances de 2 dígitos, muy probablemente el siguiente se va a estancar. Decir aquí que, digamos, los riesgos que estamos observando pueden ser todavía al alza, en la medida en que nos continúa sorprendiendo positivamente esta capacidad para acomodar a la cantidad de turistas que están viniendo, este aumento que está habiendo en la inversión, en la reconversión de habitaciones u hoteles de 3 y 4 estrellas en hoteles y habitaciones de 5 estrellas. Estas ganancias de competitividad que se están observando. Otra de las cosas que se comentaba Rafa es el incremento que estamos viendo en la productividad del sector servicios, y esta mejora de la competitividad también puede estar detrás de esta evolución más favorable de los precios. Entonces, bueno, el riesgo a corto plazo es que efectivamente continúe esto mejorando las perspectivas. En todo caso, como les comentaba, en algún momento, si lo que seguimos viendo es que todas estas externalidades negativas, estos problemas de congestión, el incremento en el precio de la vivienda, se trasladan a que el incremento de la oferta no puede seguir a la demanda, pues lo que veremos es que podemos ver cierta moderación del crecimiento hacia adelante. Sobre este tema, Alejandra, aunque seguro que tú lo tienes claro, pero para el resto de personas que nos siguen, no únicamente insistir que desaceleración significa que el crecimiento seguirá siendo positivo, ¿no? Que lo que pasa es que inferior a tasas de crecimiento como las que hemos y estamos viendo últimamente. Y luego una segunda apreciación que me parece que también es importante, ¿no? En el caso de los servicios y particularmente del turismo, hay que tener en cuenta siempre, primero, que nosotros aquí estamos hablando de la contribución del turismo al crecimiento real, no al crecimiento nominal, ¿no? Es decir, que el sector, en términos nominales, puede seguir teniendo un crecimiento muy superior al de las cantidades, ¿no? Por las razones que estaba comentando anteriormente Miguel, ¿no? Y que aquí puede haber una mejora de calidad, de valor añadido del sector, que es posible, porque siempre tenemos esas dificultades para distinguir qué parte es crecimiento en los precios y qué parte es crecimiento real, ¿no? Ya sabes muy bien que hacer esta distinción, ¿no?, entre mejoras de calidad, particularmente en los servicios, es sumamente complicado, y en el caso del turismo, pues mucho más, ¿no? Barro yo con el resto de preguntas que has hecho que no te hemos contestado sobre el tema de la inflación de servicios y el BCE. Lo primero que recalcaría es que yo sinceramente veo al BCE con un análisis similar al que tenemos nosotros, que es que con una probabilidad muy alta lo que estamos viendo ahora de moderación en la reducción de la inflación y de evolución de los salarios es totalmente coherente con un contexto de caída de la inflación, ¿no? Y ellos mismos creo que lo han destacado en alguna ocasión. Cuando miran en Europa
la evolución de los salarios en convenios de más de 2 años, lo que ven es que la inflación, los salarios para dentro de un año son muchísimo más bajos los que se negocian hoy que los de este año, con lo cual eso les da confianza a que es un proceso de recuperación de renta perdida y no un alza significativa de salarios. Y lo que están viendo es que el proceso de recuperación de la economía europea es relativamente moderado, ¿no? Como para que ese proceso de convergencia no se produzca. Pero tu pregunta está bien tirada porque efectivamente en todo el mundo lo que está pasando es que el sector servicios tiene una cierta resistencia a la baja porque está habiendo un cambio en la demanda de las familias hacia consumir más servicios y esto está poniendo algo de presión. Y de hecho, si no recuerdo mal, en el último informe que espero citar bien, que publicó el Banco de España, creo que sacan un gráfico de tendencia de inflación servicios versus bienes, ¿no? Y lo que ven es que falta una convergencia, o bueno, no están diciendo que falte una convergencia, esta convergencia se puede producir de muchas maneras, por caída del precio del servicio o por subida de precio de bienes, ¿no? Y ellos lo que manifiestan ahí es que es el punto que tienen que seguir vigilando para valorar cuál es el ritmo de reducción de inflación en España y el Banco Central Europeo eso lo tiene en Europa, ¿no? Sobre turismo yo creo que ya está dicho todo, salvo recalcar una pequeña cosa y es que cuando hablamos efectivamente de limitación del turismo es una cuestión de que la oferta está relativamente limitada. Ahora, hay escenarios que se pueden construir, lo que comentaba Miguel en la respuesta que dio al principio, si se sigue desestacionalizando la llegada de turistas, las restricciones de capacidad son menores, porque si los turistas empiezan a venir cada vez más en meses donde no hay restricciones de oferta, porque no hay problemas de plazas hoteleras, el turismo todavía podría tener margen, ¿no? Pero es verdad que ya en muchos sitios estamos alcanzando un límite de oferta. Y creo que quedaba la de la renta bruta. En la presentación larga hemos puesto una gráfica con la renta bruta disponible y la contribución que está explicando el crecimiento de la renta bruta disponible y ahí básicamente lo que vemos son 3 cosas. Hay una primera que tiene que ver con remuneración de asalariados y eso está explicando que el consumo crezca, o sea que el consumo no es que no esté creciendo, o sea, está creciendo menos de lo que posiblemente hubiéramos esperado con este incremento de la renta disponible y lo estamos viendo, en la otra cara es el aumento de ahorro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos un entorno tan favorable para el empleo, la incertidumbre del empleo es difícil que esté explicando este aumento de la tasa de ahorro y lo que sí vemos en esa gráfica que puedes ver en la presentación larga es que parte de ese incremento viene por prestaciones sociales y por rentas de la propiedad neta, ¿no? Esas dos cuestiones lo están concentradas en gente de mayor renta que tiene menor propensión a consumir por renta de propiedad neta o porque esas prestaciones sociales mayoritariamente efectivamente van a gente mayor que posiblemente tiene una propensión marginal a consumir más reducida. Y ese último punto es algo que también es coherente con los datos que tenemos internos del banco, que la capacidad de ahorro de la gente más mayor pues está aumentando, ¿no? Y eso posiblemente es una de las explicaciones que pueda estar detrás de esa evolución un poquito más baja del consumo versus la renta. Gracias. Damos paso a la pregunta de Rebeca, cuando quieras. Gracias, Esther. Gracias por la presentación. Soy Rebeca Jimeno, de Noticias 4. Tenía varias preguntas. Hilando un poco con esto último que comentabais del consumo y el ahorro, quería a ver si me podíais ligar cómo está conectado esto con las expectativas y el impacto que está viendo la gente en la calle de la inflación. No sé si el llevar tantos meses con unos precios que la gente percibe que no se moderan, que todo el mundo dice está todo muy caro, no me llega a fin de mes. No sé si esto condiciona un poco esas decisiones de inversión y lo que estáis viendo en las señales de consumo. Si me podéis detallar un poco qué veis también a través de vuestros datos de tarjetas. Y también un poco ligado con esto,
¿hasta qué punto veis que hay un cierto desacople entre señales macro, todos los organismos revisando al alza las previsiones de crecimiento de la economía española, el PIB, con lo cual es como una señal de que vamos bien, pero por otro lado a nivel más micro de calle, pues esos problemas de acceso a la vivienda, vuelvo a hablar de la inflación, no sé si hay una desconexión o no. Y luego respecto al turismo, que es algo que también estáis destacando mucho, ¿no? La sorpresa positiva del turismo, no sé si esto nos deja un poco en un segundo plano esta idea que tienen los gobiernos y sobre todo ahora con la llegada de los fondos europeos, del cambio de modelo productivo, porque seguimos un poco tirando del sector servicios, del sector turismo, y esto es algo que como que en teoría se quería cambiar hacia otros sectores diferentes, más productivos. No sé si este cambio de modelo productivo está en marcha, pero no vemos todavía las señales, o si se puede dar el caso de que estemos detrayendo recursos que se estén yendo hacia ese sector servicios turísticos que no vayan hacia otro sector más productivo. No sé cómo veis esto. Gracias. Sí, si queréis empiezo yo, porque había terminado la pregunta anterior. En esa hipótesis que planteas, es una hipótesis posible también, no la he comentado. Es decir, puede ocurrir que exista un deseo de las familias de tener un ahorro que les garantice la misma capacidad de consumo que tenían hace unos años, y en la medida en que puedan ver inflaciones más altas, esto les lleve a tener un ahorro un poco más elevado, en la medida en que puedan percibir que la inflación va a seguir alta. Es verdad que cuando miramos expectativas de inflación de las familias, expectativas de inflación a largo plazo, eso está relativamente anclado, pero efectivamente no se puede descartar que no haya un cierto deseo de aumentar la tasa de ahorro para tener una mayor capacidad o una capacidad de consumo similar a la que pueden percibir que va a ser menor hacia adelante, ¿no? Eso no lo estamos viendo con datos internos, no es nada que hayamos mirado, pero efectivamente es una hipótesis posible, ¿no? Sobre la revisión al alza de previsiones, toda la revisión al alza de previsiones tiene que ver con sorpresas positivas en exportaciones, ¿no? Y esas sorpresas positivas en exportaciones, hay una parte que es turismo, o sea, las exportaciones de turistas están aumentando y tiene un peso relevante en el PIB, pero también estamos viendo el aumento de las exportaciones de servicios no turísticos, que tiene un peso todavía más grande en el PIB. Y si recuerdas, el trimestre pasado lo que quisimos es explorar, y es lo que hicimos, que en la medida en que España estaba más sesgada al sector servicios en general, lo que se estaba produciendo era una cierta ventaja comparativa por la producción de servicios que tiene España en un mundo que se está orientando cada vez más a servicios, y en esta presentación lo que hemos traído es ver si hay algo de competitividad asociada, no solo porque esté aumentando la demanda en el mundo, sino porque aquí haya una cierta competitividad. También tienes datos, bueno, los ha destacado tanto Rafa como Miguel, que hay una parte de mejora de la productividad en esos sectores que lo puede explicar. Con todo eso dicho, digamos, parte de lo que estamos viendo de cambio en el sector turístico y lo que nos gustaría entender más, pero estamos viendo en exportaciones de servicios no turísticos, puede ser un mejor comportamiento micro o estar aprovechando las condiciones iniciales que tiene la economía española. Ahora, con todo eso en la cabeza, claro que estamos preocupados por la falta, o sea, que al mismo tiempo que estamos viendo esta situación tan positiva en la explicación del crecimiento, que es gasto público y es exportaciones, lo que estamos viendo es que la inversión, como ha comentado Rafa, no se recupera. Eso posiblemente esté afectando mucho a la productividad, ¿no? Que estamos teniendo un crecimiento extensivo pero no intensivo. El crecimiento del PIB lo tenemos, pero el crecimiento del PIB per cápita no ha recuperado todavía los niveles y, por tanto, digamos, consideramos que hay un conjunto de reformas que se tienen que hacer
para garantizar que este crecimiento que tenemos sea sostenible hacia adelante. Y el hecho de no estar viendo una recuperación más fuerte de la inversión, el hecho de no estar viendo la aprobación de reformas que tiendan a eliminar cuellos de botella, como el de la vivienda y otros que pueden ser relevantes para el crecimiento, pues hace que este crecimiento no nos esté llevando a modificar las previsiones de crecimiento a largo plazo de la economía española. Y el último punto que te haría con el turismo es, bueno, todo lo que sea cambiar la estructura de crecimiento hacia algo que nos permita crecer con más productividad, bienvenido. Creo que para la sociedad española será importantísimo, pero mientras eso llegue, vamos a mantener las ventajas, vamos a mejorar las ventajas comparativas que tiene la economía española para que podamos seguir creciendo, y el turismo es una de ellas, ¿no? Entonces, digamos, a la espera de ese modelo de crecimiento, mantengamos lo que tenemos lo mejor posible, ¿no? Y solucionemos los cuellos de botella que tenemos. Yo, Rebeca, sí, por añadir un poquito a la pregunta sobre el desacople de las señales macro y micro. A ver, o sea, todo lo que dices es cierto. La inflación ha sido la que ha sido. El problema de acceso a la vivienda está ahí, pero esto es totalmente consistente con lo que vemos a nivel macro, ¿no? ¿Por qué, no? Primero, porque hay que tener en cuenta que el crecimiento del PIB no es lo mismo que el crecimiento del PIB per cápita. El crecimiento del PIB per cápita está siendo mucho más moderado que el crecimiento del PIB, entre otras razones porque llevamos varios años que, como consecuencia de la aportación positiva que están haciendo los flujos migratorios a la población española, estamos viendo un crecimiento de más de un punto en el PIB per cápita, en la población, ¿no? Que esto pues anula parte de ese crecimiento del PIB, ¿no? Algo parecido ocurre con el mercado de trabajo. Vemos mucha creación de empleo, pero una disminución lenta de la tasa de desempleo, porque el empleo está creciendo, pero al mismo tiempo también crece la población, la población activa, ¿no? Y por lo tanto la tasa de desempleo crece más lentamente, ¿no? Y luego, por otro lado, no hay que olvidar algo que ya señalamos aquí hace 2 años, en el año 2022, ¿no? Y era que lo que se ha producido como consecuencia de este aumento de la inflación, sobre todo como consecuencia de un shock energético, ¿no? que nos ha afectado en España, ¿no? Que ha habido una transferencia de renta al resto del mundo, ¿no? Y una forma también de verlo es cuando nosotros hablamos aquí de crecimiento real, ya no per cápita, hablamos del crecimiento del PIB o hablamos, pues eso, en general del crecimiento de la actividad económica, estamos utilizando unos deflactores, ¿no? para pasar de magnitudes nominales a reales que han crecido menos que el IPC, ¿no? Pues por lo tanto, efectivamente, ¿no? En términos relativos de la cesta de bienes de consumo, la renta, obviamente, pues no ha evolucionado de la misma manera que el PIB real, que está deflactado por el PIB, ¿no? Por lo tanto, combinando todos estos argumentos, yo creo que es consistente, ¿no? Podemos tener un crecimiento fuerte del Producto Interior Bruto en términos reales y al mismo tiempo esto ser consistente con muchas de las señales micro que tú mencionabas, ¿no? Y desde luego el tema del acceso a la vivienda nos preocupa por muchas razones, por supuesto por esos efectos micro que mencionas y porque se está constituyendo ya, no es que se pueda constituir, es que de hecho es ya un factor limitante al crecimiento de la propia economía, porque si una parte de ese crecimiento proviene de este aumento de la fuerza laboral gracias a la población inmigrante, estamos hablando de personas que vienen aquí que necesitan vivienda para poder trabajar. Gracias, Rafa. Salva también quería preguntar. Buenos días, soy Salvador Arancibia de Expansión. Me imagino que no quieren comparar las cifras que proponen
ustedes como proyecciones con las recientes del Banco de España, en las que no hay especial, o yo no he visto especial diferencia en cuanto a ritmo de crecimiento económico, pero sí me sorprende mucho las cifras de proyecciones sobre el déficit y la evolución de la deuda pública. Porque ustedes dicen que este año es bastante probable que el déficit se quede por debajo del 3% mítico y que siga bajando en el 25, mientras que el Banco de España la deja claramente por encima y encima creciendo entre el 24 y el 25. Y algo similar pasa también con la evolución prevista de la deuda pública. Entonces, quiero decir, con cifras relativamente similares del crecimiento económico, ¿cómo se explica esta divergencia entre las cifras grandes en cuanto a déficit y deuda? Y luego, una pregunta más concreta, y es el ajuste fiscal que se necesita empezar a hacer a partir del 25 para cumplir las reglas fiscales, ¿está contemplado dentro de la previsión de déficit público que ustedes manejan? ¿O es algo que, como no está claro definido, y por lo tanto habría que añadirlo en el supuesto de que se pongan en marcha? Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. Comenzando por la segunda, está incluido. Lo que no está incluido es y está incluido tanto en las previsiones de déficit como en las de actividad. Lo que no sabemos si vamos a valorar en su momento es el impacto diferencial que se pueda producir de acuerdo a la composición del ajuste. Esto, cuando sepamos exactamente cuánto viene de impuestos, cuánto viene de gasto, pues lo valoraremos. Respecto a nuestra previsión de este año, lo que venimos observando es que durante el último año las previsiones de ingresos o los ingresos públicos han ido algo mejor de lo que esperábamos, y de hecho nosotros teníamos una previsión de déficit del 4% hacia final de 2023 y al final ha sido de un 3,7%, precisamente por esa mejor evolución que venimos observando en los ingresos. Los gastos, ya el año pasado, con un crecimiento del PIB real relativamente similar, pues se redujeron alrededor de casi un punto porcentual del PIB. Este año seguimos teniendo un crecimiento real similar, un crecimiento nominal algo menor, es cierto, pero ya comentaba, pensando, por ejemplo, que el año ha empezado, según el INE, con una caída del consumo público de alrededor del 1%, que es relativamente importante. Veremos si se confirma, pero en principio es señal que quizá la prórroga presupuestaria pues está teniendo un impacto adicional sobre el consumo, aparte del que tendrá pues la ausencia de unos presupuestos generales del Estado que impiden que la política fiscal sea más expansiva. Entonces, esta relativa restricción del gasto que supone la falta de presupuestos generales del Estado, junto con el aumento del PIB nominal y la relativa buena evolución que venimos observando de los ingresos públicos, que deberían de mantenerse, deberían de crecer en términos nominales más o menos en línea con los del PIB, deberían de aportar esto y pues la suspensión de algunas de las medidas. No es relativamente claro que algunas de las medidas que que finalizan ahora en junio, se vayan a quitar. Nuevamente, esto también es contingente en que algunas de esas medidas se retiren, como es que siga aumentando el impuesto de producción en la electricidad hasta los niveles que tenía antes de la pandemia. Ayudaría, digamos, también a consolidar esa reducción del déficit, que se reevaluara, por ejemplo, el mantenimiento de algunas otras medidas, como es, por ejemplo, el soporte, por ejemplo, los subsidios al transporte, una vez que vemos que el precio del combustible se ha reducido, que el precio de la electricidad
también en el mercado mayorista va hacia abajo, pero en general lo que vemos es un entorno donde el crecimiento está siendo mejor de lo que preveíamos, eso va a sostener los ingresos. En un entorno de prórroga presupuestaria, pues parece que esto puede ayudar a que los gastos se ajusten y, por lo tanto, que podamos llegar a niveles alrededor del 3% del PIB. Esto de cómo se haga la reducción del déficit puede cambiar las previsiones hacia adelante. El gráfico que te enseñaba Rafa al final no es lo mismo, como decía, no es lo mismo hacer un ajuste, por ejemplo, vía aumento de impuestos o reducción del gasto, y esto está hecho simulando el ajuste ex ante, ¿no? Luego tienes el impacto en el PIB, con lo cual posiblemente el ajuste, en caso de que se hiciera con impuestos y no con gastos, el ajuste sería distinto, porque el impacto en el PIB sería más negativo si el ajuste se hace subiendo impuestos que reduciendo el gasto, ¿no? Entonces, mucho va a depender de esa composición, de si se consigue con menor gasto, con más impuestos, con qué tipo de gasto y con qué tipo de impuestos, ¿no? Entonces, todo esto sí puede alterar un poco esas simulaciones que tenemos aquí, ¿no? Gracias, Jorge. Parece que no hay más preguntas, ni en remoto ni en la sala, si no me equivoco. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos, a los que os habéis conectado, a los que os habéis venido, a nuestros economistas, por supuesto. Y nada, os emplazamos a la siguiente presentación, que será ya en otoño, entiendo. Así que feliz verano. Sí, sí. Feliz verano. Gracias. Gracias.